Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Bien, el día de hoy vamos a tratar de resaltar el tema del ensayo, con el propósito de elaborar de manera correcta y pertinente nuestro propio ensayo para el concurso de narrativa en conmemoración al escritor peruano José María Arguedas. Como ya se les ha enviado el comunicado, brevemente se les vuelve a explicar que este trabajo es de suma importancia y de manera obligatoria para los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, el cual deben basarse en las obras de José María Arguedas, como se les envió en el comunicado respectivo. Tenemos algunas obras enmarcadas que serán de utilidad como guía base para poder redactar nuestro ensayo, en vista que todo ensayo, jóvenes, debe ser basado siempre en un tema o en una condición de contenido previo. Yo no puedo escribir, defender o acusar cualquier tema sin saber de qué se trata. Es por esta razón que el Ministerio de Educación nos propone algunos temas por los cuales nos podemos guiar. Por ejemplo, dentro de estos temas que enmarcan la vida, enmarcan la visión y el objetivo de José María Arguedas, encontramos el sexto, Jaguar Fiesta, Todas las Sangres, Los Ríos Profundos y a nuestro Padre Creador, Tupac Amaru, himno canción. Se les ha enviado el que se considera, en mi opinión personal, quizás una fuente rica de información para elaborar un ensayo que es a nuestro creador, Padre Creador Tupac Amaru en video. En base a este video podemos empezar a redactar nuestro ensayo, pero también es muy interesante y se les sugiere considerar la novela Los Ríos Profundos, al igual que las demás ya mencionadas. Esto va a ser a elección de cada estudiante, en visto de que cada uno tiene que presentar este trabajo de manera original, de manera única, ¿sí? Tiene que ser su propia autoría. No puede ser una copia, porque si no, esta tendrá que ser descalificada del concurso. Muy bien. Entonces, para ver el tema del ensayo, vamos remarcando otro punto muy importante que viene a ser el tema que se nos presenta para elaborar el ensayo. El ensayo va a tener un título, ¿sí? El título va a ser el último elemento que vamos a considerar después de redactar y conocer cómo redactar el ensayo. Lo que nos interesa es enmarcar el tema después de conocer la visión de José María Arguedas. Para conocer esta visión, tengo que leer bastante acerca de su vida y escoger una de esas novelas ya mencionadas. Luego, cuando empiece a redactar, tengo que tener muy presente el tema. El tema va a ser el encuentro de dos mundos. Imagínate, la visión de Arguedas prácticamente es defender al poblador indígena peruano que está arraigado, que está enmarcado, que está prácticamente envuelto en su cultura, en sus tradiciones y sobre todo en su idioma. Arguedas quiere representarlo y lo representa en cada una de sus obras, de sus cuentos, de sus novelas. Quiere resaltarlo y darle el valor que se merece. Entonces, si me dice que el tema es el encuentro de dos mundos, tengo que considerar, ¿no? Esos dos mundos. ¿Qué mundo? El mundo de, por ejemplo, ¿no? La llegada de los españoles que traen esa cultura, ¿no? Que prácticamente piensan imponerlo y lo logran en base al otro mundo, el mundo que conoce Arguedas, el mundo que vivió desde niño, a pesar de él ser descendiente criollo. Entonces, imagínate este mundo de la raza mestiza, de la raza indígena, de las costumbres indígenas, desde el momento de su nacimiento, de cómo nacen a diferencia de muchos hacendados de la época, ellos corresponden a ese otro mundo, hasta la comida que consumen, ¿no? Tanto
los indígenas, los indios quechohablantes, como los hacendados que pertenecen a ese otro mundo. Imagínate, puedes tocar estas ideas dentro de tu ensayo. Para eso, yo solamente te estoy dando algunos puntos importantes sobre de repente, la visión de Arguedas. Pero también puedes tocar, dice, el otro tema que vendría a ser la lengua originaria y la expresión literaria de Arguedas. Quiere decir que, por otro lado, también en tu ensayo podrías tocar el tema de lengua originaria. ¿A qué nos referimos con el quechua? ¿Sí? Y la expresión literaria de Arguedas. ¿Cómo es su expresión literaria de Arguedas? El momento en el que él escribe, no lo escribe con un vocabulario demasiado rebuscado al nivel de repente de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Porque él quiere llegar al pueblo, quiere llegar a la ciudadanía, quiere llegar a cambiar el pensamiento, a concientizar y llegar a que todos valoremos, ¿no? Y consideremos como iguales a aquellos que por años han sido discriminados. Tienes aquí dos temas, ¿ya? Para poder elaborar. Entonces, a grandes rasgos, jóvenes, podemos considerar que el ensayo va a ser una creación particular propia, ya sea defendiendo o acusando, ¿sí? Si es defendiendo, voy a tratar de defender, ¿qué cosa? El idioma, las costumbres, al indio, al peruano, al serrano, etcétera. Si es acusar, será pues acusar a la negativa. De repente, incluso el mismo indio tiene la culpa por no tener los valores bien puestos en esa época, por la falta de educación, y tiene esa culpa de no levantarse, no sublevarse contra estos opresores hacendados de esta época. O tal vez quieres acusar a ese otro mundo, a ese otro grupo de los hacendados, los maltratadores, que teniendo educación y creyéndose superior, hacían esta diferencia y los trataban prácticamente como esclavos. Entonces, aquí tienes bastante material para poder elaborar tu ensayo. Consideraremos entonces a partir de ahora, después de esta introducción, qué cosa es un ensayo y cómo podemos comenzar a elaborarlo. El ensayo es, ¿no? Prácticamente, ¿qué es? Nos dice que puede resultar un instrumento generador de múltiples aprendizajes. Por ello, este objeto de aprendizaje ha sido diseñado para que todos los alumnos, desde la educación secundaria, puedan desarrollar, ¿qué cosa? Un conjunto de habilidades, desde su forma de sentir, forma de pensar y llegar a plasmarlo mediante la escritura, ¿no? A través de esos argumentos que defiendan y expongan sus ideas. Tú tienes una idea, igual que lo ha tenido en su debido momento José María Arguedas, y él lo ha tratado de defender a través de la narrativa. Tú trata de defender la idea en base al tema y en base a la visión de Arguedas, que es una visión que aún continúa hasta la actualidad, defiende a través de tus argumentos, de tu postura. ¿Listo? La definición de ensayo. Primero, podemos decir que va a ser una composición escrita en prosa, en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular. Palabra clave, chicos, interpretación personal. ¿Cómo lo interpretas? ¿Desde qué visión? ¿Desde qué perspectiva? Mira, yo te he dado tres posturas según mi visión. Uno, de repente, el valor del idioma, ¿no? Esa postura de valorar el idioma quechua. Otro, de repente, estoy interpretando sobre la falta de educación y la falta de sublevación de los indios que podían haber de repente, de alguna forma, así como Tupac Amaru, defender sus derechos, pero no lo hicieron. O tal vez, ¿no? Hay criticando o acusando a estos que ya eran educados, pero de alguna u otra forma eran ignorantes en el valor del respeto. ¿Listo? Luego te dice que va a ser un escrito en el cual un autor va a exponer sus ideas. ¿Qué vas a hacer tú? Tú eres el autor de este ensayo, tienes que exponer tus ideas. Y finalmente puede ser o es una exposición escrita de un tema, porque va a ir por escrito, la cual es desarrollada en párrafos o por párrafos, ¿sí? Cada idea tienes que sustentarla, argumentarla, ¿no? Defenderla a través de párrafos. ¿Cuáles son las características de un ensayo? Es uno de los géneros primero más utilizados de hoy en día. Muchos escritores y muchos otros
profesionales de diferentes ámbitos siempre van a redactar ensayos. Incluso tú posteriormente en la universidad simplemente te van a pedir que redactes ensayos sobre la visión de alguna teoría, sobre la postura de algún ingeniero, de la medicina, etcétera. Su contenido es variado, ya que el ensayo puede ir de la A a la Z, puede tocar diferentes contenidos. En este caso estamos tocando un contenido según la visión de Arguedas. Puede contener opiniones críticas, ¿no? Puede tener una crítica de opinión de parte del autor, reflexión, un punto de vista, qué opina, qué piensa el autor, que vas a hacer tú, el interés y aversiones, qué cosa es lo que le molesta, le fastidia, denuncia dentro de este ensayo. Por lo general van a ir acompañados de una biografía, chicos. Entonces, ¿quién es tu base, tu teoría principal? Profe José María Arguedas, con tal obra que ha sido la que me ha inspirado a escribir acerca de repente los ríos profundos, me ha inspirado a escribir este ensayo. Muchos ensayos son publicados primero en periódicos, luego en revistas y luego van a ser recopilados en libros. Dato especial. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? Prácticamente el estilo y la organización del ensayo componen su estructura, dependiendo del estilo. Puede tener un estilo muy particular, pero también podemos seguir el estilo o la estructura que es prácticamente ya definida. Por lo general, la estructura del ensayo van a constar de las tres primeras o principales partes. La introducción, una parte introductoria que va a ir de lo general a lo particular. El desarrollo, donde vas a argumentar todo lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que consideras criticable o no. Y también la conclusión. ¿A qué conclusión llegamos al finalizar nuestro ensayo? ¿Cuál va a ser esta estructura? Veamos la introducción por partes. Va a ser la oración o el párrafo. En tu caso, párrafo, ya que puede ser uno, dos, tres párrafos o más párrafos de introducción, ya que nos piden de 2 a 5 páginas de creación del ensayo, de mínimo 2, máximo 5, que inicia e interesa al lector. O sea que esta introducción puede comenzar con una pregunta, ¿no? Una pregunta. Por ejemplo, si es este el encuentro de los dos mundos, mi tema, dos mundos se encuentran, se valoran, se respetan o se aborrecen, ¿no? Estoy ya un poquito pensando en eso. Luego me dice, ¿puedo hacerlo como en forma de pregunta y empezar a redactar esa introducción de forma genérica? Quiere decir, voy a considerar de repente puntos de vista globales, internacionales, en todas las culturas del mundo, en todas las sociedades. Siempre ha existido discriminación, siempre ha existido diferencia, siempre ha existido. Entonces, reenmarco, ¿no? Reenmarco de lo general para llegar a lo particular. Y asimismo en nuestro país, a través de la visión de Arguedas, podemos ver esa discriminación del idioma quechua, digamos, ¿no? Entonces, enmarco comenzando de algo global, en todo el mundo, en todas las culturas. En China, por ejemplo, ¿quiénes eran los discriminados? En la India, en Europa. Entonces, puedo mencionar así en una parte introductoria. Si fuera pregunta, puedes comenzar, ¿no? Diciendo, ¿alguna vez has discriminado? Y comienzas en gran parte del mundo, ¿no? Si es una reflexión, puedes poner, estoy seguro que tú y yo alguna vez hemos discriminado. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué se siente? Entonces, puedes darte cuenta de eso. Luego, las estadísticas, claro, también puedes comenzar. Desde el año 1930 hasta la actualidad, el incremento de discriminación por idioma ha aumentado en un 30% o ha disminuido. Entonces, estadísticamente también puedes comenzar. ¿Listo? Luego me dice que un ensayo tiene que ser extenso, ¿no? Puede tener varios párrafos en una introducción, no hay ningún problema, porque también sigues argumentando en base a información. Luego tengo el desarrollo. El desarrollo se hace uso de los párrafos para poder argumentar, ¿no? Generalmente cada párrafo va a discutir o discute un tema dentro del ensayo. Un párrafo remarcado exactamente al idioma, otro párrafo remarcado exactamente a la visión del Cusco en el idioma, si se valora o no. Otro párrafo de repente a la visión del Perú, si en el Perú existe discriminación de mi idioma o no. Otro párrafo de repente a nivel mundial. Otro párrafo a nivel familiar, si en mi familia
¿no? Discriminan o no discriminan. Estoy tocando un poco el tema de discriminación con relación al idioma y enmarcado un poquito en la visión de Arguedas, pero tú no vas a hacer eso, por eso tú te vas a informar mucho más, por eso es tu trabajo, tu deber como estudiante en esta oportunidad. Por lo general, entre una idea y otra, o entre un párrafo y otro, se utilizan frases o párrafos cortos que van a ser como transiciones o conectores. Esto se hace para qué? Para entrelazar las ideas. Si comienzo en el párrafo después de la introducción, ¿no? En mi país, que es un país pluricultural, existe tanta discriminación de idioma, y no solo del quechua, como quería hacer ver Arguedas, sino también de idiomas de repente de las regiones de la selva, ¿no? Como el Ashaninkan, etcétera. Luego pasas a tu región exclusivamente, mira, en otro párrafo, ¿no? Entonces podemos ver, mira, vamos a enlazar. Entonces podemos ver a continuación que punto aparte o dos puntos y comienzas el otro párrafo, ¿no? Que en mi región, en la sierra del país, a pesar de que todos deberíamos aprender y valorar el idioma quechua, no sucede esto. Generalmente hay una mayor discriminación cuando nosotros somos la cuna del imperio inca y somos la cuna de este idioma, ¿no? Entonces pasas de una idea a otra, de lo general a lo particular siempre. ¿Listo? Muy bien. Y luego finalmente la conclusión. Esto va a constituir la aportación y la opinión final del escritor. ¿Qué opinión, qué mensaje prácticamente? El resumen de todo lo que has dicho en pocas palabras para cerrar con broche de oro. Recuerda que un ensayo es un texto. Es un texto muy creativo de inspiración y valoración, porque van a estar tan remarcados tu ser, tu sentimiento, tu opinión, tu visión, que prácticamente es como conocer al mismo autor o escritor. Bien, para escribir un ensayo tenemos que considerar algunos pasos antes. Por ejemplo, seleccionar un tema conocido de su interés. Ya tenemos el tema. O bien esto del idioma, que está enmarcado en el cuadrito que se les ha enviado, o el encuentro de los dos mundos. Luego vamos a prácticamente identificar el punto de vista que vamos a desarrollar. ¿Qué punto de vista? ¿Voy en contra? ¿Voy a favor? ¿Quiero defender? ¿Quiero atacar? Tengo que ver eso. Luego puedo desarrollar un esquema con las ideas principales y secundarias. En una hoja de papel voy anotando primero estas ideas bases, ¿no? Leer también un poquito acerca de si voy a tocar el tema de discriminación en relación al idioma a nivel mundial. Luego, la búsqueda de la información. Tengo que buscar información en diferentes fuentes. Ya te he brindado algunas para que inicies y tengas esta visión de Arguedas y la hagas tuya y luego empieces a crear tu ensayo. Utilizar un bosquejo en una hoja a lápiz. Identifica el vocabulario. Si quieres utilizar algunas palabras rebuscadas, hazlo. Eres un estudiante y estás en todo tu derecho y tienes todas las habilidades de utilizar sinónimos rebuscados para darle más estilo a tu escrito, ¿no? Por ejemplo, puedes ponerle, mira, en vez de decir, ¿por qué no ser rebeldes? O ¿por qué los indios de la época no son rebeldes? ¿Por qué los indios dejaron de serlo? ¿Por qué no somos indómitos frente a este problema? O sea, trata de buscar palabras, ¿sí? Luego puedes obtener citas, estadísticas, noticias a partir de las fuentes más cercanas que vendría a ser el Internet, ¿sí? Para buscar mayor información. También pasos para escribir un ensayo durante la creación de tus argumentos, ¿no? Vas a organizar tu escrito. No olvides la estructura del ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. Puedes comenzar con una pregunta, como ya lo hemos visto, una frase, algo que llame la atención al lector, que lo impacte desde el primer momento que lee la primera oración, el primer párrafo, diga: "Ah, interesante, ¿de qué más tratará después?". Mantenga su propio estilo, pero sin olvidar, ¿no? Sin olvidar la cercanía del lector. ¿Listo? Tienes que mantener tu propio estilo. Muy bien. ¿Qué más me indica? A ver, vas a prácticamente utilizar los conectores, ¿sí? Vas a utilizar los conectores entre oraciones. Tienes que utilizar esos conectores para, cuando, entonces, sí, por qué, constantemente, etcétera, ¿sí? Pasos para escribir un buen ensayo durante conectores, puedes utilizar, mira, temporales, más tarde, a poco tiempo, otros detrás, junto a continuación, por último,
puedes considerar por consiguiente, no obstante, en conclusión, tienes muchos conectores que puedes considerar. Pasos para escribir el ensayo. Después, a ver, al tener ya tu borrador, tienes que verificar, joven, tienes que verificar, sí, joven estudiante. Su escrito tiene que mantener esa coherencia y el hilo conductor. No puedes hablar de una idea y trasladarte a otra totalmente diferente. Por eso te digo, guíate de lo general a lo particular. Comienza con esta visión universal, depende del tema. Siempre en todas las culturas han chocado dos mundos, dos culturas, dos visiones, dos perspectivas. Comienza de lo general del mundo, llega a tu país, a tu región, a tu colegio, a tu familia, llega así, de lo más grande a lo más pequeño. Sus ideas se representan de manera clara e interesante. Sí, tienen que ser claras y también interesantes, que llamen la atención. Existe una secuencia lógica de ideas, ¿no? Tiene que existir esa secuencia, como te digo, de, vamos a decir, deducción de lo general a lo particular. Vas a mantener una buena ortografía, por favor, ya que ese Word nos ayuda un poco. La acentuación, como vamos a digitalizarlo mediante el Word, nos ayuda. Pero esto sí, los signos de puntuación correctos para cada idea. Si son ideas extensas, puedo utilizar el punto y coma, el punto aparte. Si son ideas breves, oraciones breves, la coma, ¿sí? Muy bien, vamos a ver también que mediante la revisión del mismo se podrá apreciar su estilo. Léelo después de considerarlo, después de terminarlo, considera que alguien más lo lea, ¿sí? De repente ese alguien más te va a decir, no entiendo esta parte, ¿a qué te refieres? Cámbialo, envíalo por favor al WhatsApp para que yo también lo pueda leer lo más pronto posible y te dé alguna recomendación extra y puedas corregirlo a tiempo. ¿Cuáles son los criterios generales para evaluar un ensayo? Al evaluar su ensayo, tenga presente lo siguiente, joven estudiante. El contenido, tiene que guardar todo el contenido relación con el tema. No puedes saltarte a otro tema totalmente diferente. La redacción, siempre a pesar de que quieras relacionarlo con otro temita, tiene que estar ahí inmerso nuestro tema principal. Luego, la redacción, tienes que verificar el lenguaje correcto, ¿no? También, como es de acerca de la visión de Arguedas, puedes utilizar términos quechuas, puedes utilizar de repente alguna palabra popular para remarcar y darle más énfasis a tu ensayo. El vocabulario y la gramática, ¿no? Tenemos que presentarlo con un vocabulario correcto, ¿sí? Dependiendo, te puedes considerar, como te he mencionado, algunos populismos y también la gramática dentro de la ortografía, joven estudiante, ¿sí? Resumiendo, prácticamente tienes que informarte sobre el tema primero. Por eso te he enviado primero, infórmate sobre quién era José Gabriel, José, ¿cómo se llama? Arguedas, ¿no? José María Arguedas. Infórmate, ¿sí? Infórmate, lee su biografía que te he enviado, revisa los videos que te he enviado, revisa los cuentos que he enviado en PDF y a partir de eso prácticamente que te nazca esa visión que él tenía, ¿no? Luego, antes de empezar a escribir el ensayo, vas a hacer una lista de ideas, ¿sí? Una lista de ideas que te van a ayudar prácticamente a qué, a qué, a que estas ideas puedan tener un orden en tu ensayo. Escribe 20, 30, 40, 50 ideas relacionadas a todo lo que consideras escribir. Piensa en dividir el ensayo en tres partes, ¿sí? La introducción, cómo podría ser, qué cantidad podría tener, el cuerpo, donde están tus argumentos que quieres defender y la conclusión. Finalmente, vas a hacer una introducción o resumen con tus propias palabras, vas a relacionar una problemática, ¿no? Donde vamos a defender esa idea, ya te he dicho. Aparte de la introducción viene ese problema, ¿no? ¿Realmente el hombre sabe valorar o vive lleno de valores o hasta la actualidad nada? Simplemente seguimos con esta falta de valores frente a la visión de Arguedas, ¿no? De la igualdad, del respeto, de la identidad, etcétera. Vas a relacionar esa problemática para defenderla o atacarla en tus argumentos. Si quieres atacar, ya te he dicho, atacas con argumentos sólidos, dependiendo, ¿no? Que siempre han existido los opresores, que siempre han existido la discriminación, atacas. Y también, o sea, si quieres defender, defiendes, ¿sí? Después tienes que hacer una serie de reflexiones. ¿Por qué he hecho este ensayo? ¿Para qué? ¿Quién quiero que lo lea? Y la persona o las personas que quiero que lo lean, quiero que reflexionen o simplemente es por la tarea de la profesora o del concurso de la institución educativa. No, no tienes que ponerle un poco de tu corazón. Cuando hablamos de literatura y hablamos de prácticamente narración o composición, tienes que ponerle parte de ti porque prácticamente vas a escribirlo tú con tu puño y letra.
vas a escribirlo tú con tu visión, con tus pensamientos. Entonces tiene que estar parte de ti plasmado en ese ensayo. Incluso ponte a pensar, ¿quién eres tú? ¿De verdad consideras que el valor que tenía Arguedas es algo parecido al valor que tienes tú? ¿Consideras que de repente es algo bueno, es algo malo? También es un punto de reflexión el realizar estos trabajos, ¿sí? Y tómense un recreo. Siempre después de escribir un rato, mira algo, lee algo, haz otra tarea, para que luego las ideas te vengan a la mente, porque si todo lo vas a hacer en un día, simplemente puedes llegar a saturar tu mente y no vas a nacer más ideas, no van a nacer más ideas, ¿sí? Entonces, por eso te lo he dejado para que lo empieces a hacer desde el día de prácticamente ayer. Olvídate de la última ficha que se te ha enviado. Por el momento, ese no es tu trabajo es crear un buen ensayo que valga el 35% de tu nota de este trimestre, ¿sí? Y deja por un lado, por lo menos esta semana, todos los trabajos que te he dejado, ¿no? Ya lo tienes terminado prácticamente hasta sustantivo, los 3 o 2 trabajos que ya se te han enviado, pero lo demás déjalo, ¿sí? Lo que se ha enviado del adjetivo esta semana, déjalo pendiente, ya después lo vas a trabajar, no hay ningún problema, ahora enfócate en este trabajo de creación. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí vamos ahora con todo este desarrollo, con toda esta explicación, vamos a elaborar un buen trabajo para poder presentarlo de manera oportuna, de manera reflexiva y de manera responsable para nuestra institución educativa y al mismo tiempo para el área de comunicación. Que tengas muy buen día.